Seguimos y continuamos por aquí por Noti30. Que les habla Miguel Ángel Arbelo Cuilan, acompañado de Aurelio Aljevi, Cheito Hernández y Robert L. Saya. Vamos a tocar el tema relacionado a lo que es el viaje a Washington DC. Literalmente la gobernadora fue con un grupo de jefes de agencia que yo tengo mis reservas de algunas personas con las que ella fue, y lo voy a dejar plasmado. Yo entiendo que la gobernadora fue a restablecer la credibilidad del gobierno de Puerto Rico, la maltrecha situación que había dado, ¿verdad? El escenario histórico que se dio con los jefes de agencia y demás. No obstante, yo creo que la gobernadora falla yo vi una foto, el secretario de Educación, Eligio Hernández. No tengo nada referente a su persona ni a su preparación académica, ¿verdad? Pero Eligio Hernández era la persona que estaba al lado de Julia Kelleher, que fue arrestada y que es una de las causantes de que esa credibilidad haya sido mancillada. Y estaba él en una de esas reuniones, si mal o yo no me equivoco, pero lo vi. Igual, eso es como si tú sentaras al secretario de Salud, que de alguna forma era el jefe de Angie Ávila, a una de esas reuniones cuando una de sus subalternas falló. Dejando eso, entiendo que la gobernadora hizo unas gestiones, pero por otro lado veo lento la gestión, si alguna, que pudo haber realizado el presidente del Senado y de la Cámara, a menos que sea, como dijo el amigo Robert Sayas, que es que unos fueron a trabajar el asunto de credibilidad y otros fueron con la comisionada residente a trabajar solamente el asunto de la estadidad. Cheito Hernández, sobre los viajes a la capital federal y la gestión que se hizo durante esta pasada semana. Bueno, además de la gobernadora, allí están los presidentes camerales, y también estaban los presidentes camerales y estaba la delegación del Partido Popular. Sí. Y todos iban con el mismo fin, que era trabajar con la credibilidad de Puerto Rico. Se logró. FEMA, y perdona que lo traiga ahora. Sí, FEMA, no, vamos a discutirlo, lo integramos. Pues FEMA flexibilizó el uso de fondos federales en Puerto Rico, así que eso es un paso adelantado, porque habíamos tenido restricciones luego de lo que pasó con el gobernador Rosselló. Ahora pues FEMA flexibilizó eso. Sí, eso es un punto bueno, porque ahí demostramos que vamos camino a donde debemos estar y que todo está corriendo como debe ser. Y que hay un frente de fiscalización, claro, tanto de los que están en mayoría como de los que están en minoría, y de las organizaciones sin fines de lucro y de los grupos de interés, porque también habían grupos de interés, llámese la Asociación de Constructores, otras organizaciones sin fines de lucro. Y te quiero traer algo sobre lo que mencionaste ahorita. Como te dije, hay delegación del Partido Popular y del PNP allí trabajando con eso. Se logró y debe ser un éxito para todos, no tan solo para la gobernadora. El senador Dalmau escribió en sus redes sociales que había gente allí, no sé qué. Yo le exhorto al senador Dalmau que cuando esas cosas pasen, pues se monte. ¿Cuál Dalmau? Recuérdate que hay dos, hay uno popular y hay uno del PIB. El senador Dalmau del PIB. Okay. Pues que él se vaya también y trabaje en conjunto con la delegación del Partido Popular y el PNP, que en este caso están allí trabajando juntos, y mientras el senador Dalmau está aquí en Puerto Rico criticando todo lo que se hace. Aurelio Aljevi, literalmente se hacen unas gestiones donde se establece la credibilidad del país, o se trabaja para restablecerla. Vuelvo y repito, tengo mis reservas con algunos secretarios y estoy haciendo las reservas para ahorita entrar en otro de los temas. Sin embargo, durante una semana donde se arresta, irónicamente, a funcionarios de FEMA, una alta funcionaria de FEMA relacionada a la recuperación en Puerto Rico, que aparentemente alegadamente se le acusa de haber hecho un quid pro quo con el dueño de una de las compañías contratadas para restablecer el sistema eléctrico de Puerto Rico. Y eso era parte de la secuela de si Whitefish se quedaba o se iba, y si había fallado el contrato de Whitefish o no. Pero vemos que la acusación federal al final del camino fue contra funcionarios federales y contra los dueños de la compañía, de esa compañía. Así es, y de hecho yo creo que esta situación de los arrestos federales y con Cobra y con FEMA, hay una lección en todo esto. Y es que a veces nos dejamos llevar por la molestia, la frustración,
y a veces se cometen errores en la ejecución. Si bien es cierto... O por la premura del momento, de la catástrofe, de la emergencia. Exactamente. Y si bien es cierto que habían serias dudas sobre la manera en que Whitefish llegó a Puerto Rico, no es menos cierto que el tiempo dictaminó que lamentablemente el remedio fue peor que la enfermedad. Porque hoy tenemos al presidente de Cobra Energy arrestado, a una directora de FEMA arrestada, del mismo FEMA que criticó fuertemente al gobierno de Puerto Rico durante la recuperación, que recalco nuevamente, si bien es cierto que habían deficiencias, no es menos cierto que FEMA también fue negligente y lento en el proceso de recuperación y trató de zapatearse de su responsabilidad en la medida que pudo siempre hacerlo. Y todavía es lento. Y todavía es lento, y yo creo que me parece también hasta cierto punto. De hecho, ellos nombrando coordinadores específicos de la agencia y del gobierno federal para para facilitar, para agilizar estos procesos. Claro, y yo creo que en ese sentido se dieron cuenta del error, se dieron cuenta que pagaron por ello, y me parece que hasta cierto punto fue un acto de buena fe decirle a la gobernadora, bueno, pues usted es la cara nueva de la administración, nosotros acabamos de coger un golpe, vamos entonces a estrechar un ramo de olivo, vamos a trabajar entonces en conjunto, vamos a darles el espacio a ustedes también para que comiencen a trabajar y aligerar los procesos de recuperación en Puerto Rico, vamos a darles esa oportunidad. Y me parece que el hecho de que la gobernadora haya ido con varios jefes de agencia, que sé que has expresado tus reservas, pero la realidad es que mira, fue con el secretario de Salud, que es una de las agencias que más fondos recibe, fue con el secretario de Educación, que es una de las agencias que también más fondos recibe, y que casualmente también son las dos agencias que sufrieron arrestos federales durante el verano. Claro. Pero al ella venir como la nueva cara de la administración y con estas personas, yo creo que el Pero mensaje, no son nuevas, yo creo que el mensaje es: somos una nueva cara de la administración, queremos, y ellos van a abrirnos responder la directamente. confianza. Bueno, por lo menos FEMA Está ya bien, dio el espacio para pero ellos. mira el caso. Y eso Mira, es positivo. míralo de Eso es esta positivo manera. para todo Puerto Rico que FEMA haya tomado ese paso. Tienes al doctor Rafael, si no me equivoco, ¿verdad? Rafael Rodríguez allí. Uh-huh. Rafael era el supervisor directo de Angie Ávila, o tenía que tener una comunicación de trabajo. Si tú te reúnes conmigo y tú te sientas ahí con el supervisor de la que arrestaron, yo voy a decir, espérate, en algo falló esa supervisión. Igual, si tú te sientas, a pesar de que yo concurro contigo de que son uno de los recipientes más grandes, varios de los recipientes de fondos federales más grandes en el presupuesto del país, pero tú te sientas con Eligio Hernández, que era la mano derecha de la que arrestaron, tú no me puedes decir a mí que estás restableciendo credibilidad. Uno tiene que tener, quizás si tú me hubieras dicho que habían otro tipo de funcionarios allí, qué sé yo, llámese la secretaria de Justicia interina, nombrada por ella, o cualquiera de los puestos recién nombrados por ella, pues mira, fine. Pero en estos dos casos en específico, las dos personas, uno que era mano derecha y uno que era supervisor, yo levanto bandera con eso. Quizás los tienes ahí para decir, mira, ellos van a responder y son distintos, pero sabemos que no son distintos, son las mismas caras. Yo puedo entender la preocupación, pero me parece que FEMA ya... ¿Tú le darías una oportunidad? Sí, FEMA les dio ya luz verde. Y la gobernadora se reunió con varios congresistas, entre ellos Rob Bishop, entre ellos el líder del Comité de Recursos Naturales del Senado, y todos se expresaron muy positivos sobre ella, la exhortaron a que continuara fortaleciendo las relaciones con la Junta de Supervisión Fiscal, que yo sé que aquí los compañeros hemos expresado reserva en ciertas áreas con la Junta, pero la Junta está ahí, qué bueno y no se va a ir hasta que hagamos el trabajo que hay que hacer. Qué bueno que lo digas. Sí. Yo creo que, como dice Cheito, quizás el que no participó se perdió una oportunidad de hacer algo por el país, fuera de la cosa política del día a día y politiquera. Yo no espero que la Junta haga política. Yo espero que la Junta no haga política, ¿verdad? Pero yo noté, quizás usted tiene una impresión distinta a la mía, una ausencia de algún representante de esa Junta de Supervisión Fiscal en cualquiera de los grupos que allí estaba. Porque, ¿verdad? Alguien que me oriente, me corrijan. Elí Díaz ya se integró a la Junta de Supervisión Fiscal. Pregunto. 2, Elí Díaz, no como presidente de Acueducto, como miembro de la Junta de Supervisión Fiscal, participó de las reuniones. Sí. Eso es
Creo que estaba allí. Sí, eso es ahí lo estaba, que ahí hay estaba. que plantear. Porque si es, como dice Aurelio, así, de que estaba el licenciado Eli Díaz allí, Sí. ¿cuál ha sido entonces la posición de representación y representatividad de esa junta, no tan solo en Eli Díaz, referente a la gestión que se está haciendo? Sí, bueno, en el caso de Eli Díaz, obviamente Eli es el representante de la gobernadora ante la Junta de Supervisión Fiscal. En términos de por qué la Junta quizá no envió un representante, recordemos que la Junta está para supervisar fiscalmente al gobierno, no necesariamente tenga que ir siempre como equipo, pero... Pero es un ente federal creado por legislación congresional. Claro, Es que y a eso iba, ha quedado- y literalmente hasta ahora, pues están en un proceso validado en lo que se desarrollan lo de su nombramiento, que nada los limita a que puedan reunirse con un congresista y decir, Claro. mira, la perspectiva de ellos es esta, pero nosotros como junta hemos visto esto. Pero ¿te sorprende que la Junta nunca ha hecho eso? Vamos a ser realistas. Robert L. Saya, la delegación del Partido Popular, delegación de Cámara, de Senado y alcaldes de la Asociación de Alcaldes, fueron con una serie de reclamos. Hemos visto distintas gestiones. Tú estuviste allá de forma directa, no porque otro me diga, sino que lo conocemos de forma por conocimiento propio. Estuviste por allá. ¿Estuviste en Washington, Robert? Sí, estuvo por allá. Yo estuve en Washington. Así que cuéntanos de forma directa para aquí, para los amigos de Noti1, esa participación del Mira, Partido Popular Democrático. Antes de empezar, todo el que nos está viendo por Noti1.tv, dense cuenta que no solamente la camisa es igual. El hombre se puso un reloj rojo. También. Sí. Yo- Ah, yo- ¡hey! Me asusté porque pensé que iba a decir que el peinado era Sí, igual. Bueno, casi estoy llegando ya como tú. Muy Mira, difiero totalmente de lo que dijo Cheito, de que iban básicamente todos con una misma agenda. No. La gobernadora y el equipo de asesores con los que fueron a restablecer la credibilidad de Puerto Rico ante el gobierno federal. La delegación de mayoría, tanto de Cámara como en Senado, fueron a hablar de la estadidad. Con la comisionada residente. La delegación del Partido Popular fue junto a alcaldes populares y PNP solicitando el desembolso de los fondos federales, incluyendo los CDBG que todavía no han sido desembolsados. Los DR. Cuando a la gobernadora se le entrevistó el día que llegaba a Puerto Rico, ella estuvo hablando de que en efecto ella fue en representación del pueblo de Puerto Rico sin ningún tipo de interés político. Esas fueron sus expresiones en entrevista de radio, porque ella fue la que llamó a radio cuando estaban hablando de toda la cosa, que no había hecho expresiones de cuál había sido su agenda en Estados Unidos. ¿Qué sucede? Ese mismo día llegaba el representante Grijalva a Puerto Rico. Correcto. Y ya ella tiene una cita el lunes en la mañana con el representante Grijalva, y ella dice que su prioridad es los fondos para tratar de eliminar los toldos azules en los techos de la residencia. Cuando entrevistaron a Tomás Rivera Chat y a Johnny Méndez, lo que dijeron es que ellos estaban hablando de la estadidad, que el pueblo había hecho ese mandato en las pasadas elecciones y ellos estaban siguiendo su trabajo como... De hecho, Johnny como Méndez dijo, representantes de la me estadidad. parece que ayer que la estadía estaba cerca, Que que era está- sí, lograble. sí, eso está a la vuelta de la esquina. Pero noto algún tipo de switch relacionado a que se han montado en esta misma semana en el asunto de estadidad, y creo que están haciendo unos pasadías o unas tertulias relacionadas a eso, mientras algún grupo del gobierno está trabajando lo de los toldos, que yo concurro con Cheito, toda gestión de unificación y de esfuerzo que se haga para mejorar las condiciones de los ciudadanos en educación, en salud y en todas aquellas que hayan estado allí representadas, carretera y demás. Yo creo que el asunto para la estadidad se puede tocar en el año electoral y hablarse ahí todo lo que sea, pero en este momento todavía está neurálgico el que se atiendan las necesidades Sí, sí, inmediatas. no, Bueno, definitivamente. se puede marcar definitivamente. chicle y caminar a la vez también. Claro. Vamos. Claro, lo que pasa es que, Bueno, lo que lo pasa es que en tenemos muchas que ver- lo que ocasiones tenemos que se ver es marca a qué le chicle va- y se tropieza, sí, sí, porque a hay qué gente le que no vas a tiene dar esas prioridad, si capacidades. al chicle o al caminar. O sea, eso Sí, es lo que va a hay gente que no tiene esa prioridad. capacidad dual. Claro. Ese movimiento no. Ahora bien, vamos a hablar de, No, lo, que no lo hizo, entienden. de lo que hizo la delegación de minoría. Ellos estuvieron 4 días allá y se dedicaron a hablar de la distribución de los fondos y de los fondos que Donald Trump dice que ha enviado para Puerto Rico, todavía no los ha enviado, y cómo
se iban a distribuir. Indica la delegación de minoría que los congresistas, a pesar de que saben la cantidad de fondos que se ha enviado a la isla, no estaban al tanto de que los mismos no se habían distribuido ni para qué se iban a distribuir. Que lo habíamos hablado en uno de los programas. No es lo mismo decir que está la asignación a que esté depositada la misma en cuentas y esa era la preocupación del Estado No, disponible. hemos repartido 14,000 millones. Sí, lo repartieron en un papel. Pero todavía no lo han desembolsado, el pueblo de Puerto Rico no lo ha recibido, o sea, el gobierno no lo ha recibido y por eso no se ha podido ejecutar. Como los municipios que FEMA no ha pagado. Ahora bien, la acción que ellos tuvieron contra FEMA fueron dos. FEMA cambió los mecanismos de evaluación de daños en propiedades exclusivamente para Puerto Rico. O sea, eso a mi entender es un discrimen porque en el territorio americano ellos evalúan de una forma y en Puerto Rico están evaluando de otra. Y excluyendo al especialista o al profesional local. ¿No? Entonces... Pero si eso es el ELA, hay que tenerlo claro. No, eso no es el ELA. Claro. Porque no, eso no es por el ELA y te voy a decir por qué. Ajá. Esto pasó a raíz del escándalo que hubo de los mismos inspectores sobregirando las cotizaciones contra las aseguradoras y contra el propio FEMA. Ellos cambian el esquema de evaluación en Puerto Rico porque había un esquema de corrupción en contra de lo que se iba a reclamar. Okay. Eso está bien. Pues entonces vamos a tratar de regresar a la igualdad porque todavía el gobierno estatal y los gobiernos municipales, el total de daños en estructura fue de sobre 9,000 estructuras pertenecientes a los municipios y al gobierno estatal que sufrieron daño y que FEMA todavía no ha desembolsado. Apenas 100 estructuras han sido reparadas en su totalidad por dinero que FEMA ha enviado. Entonces, ellos lo que quieren es, vamos a agilizar el proceso porque esto no se va a agilizar mientras los inspectores de FEMA se sigan retirando de Puerto Rico, que mensualmente se están yendo. Entonces, ¿cómo vamos a agilizar el proceso de evaluación para recibir ese dinero y poder ponerse a reparar todas estas facilidades? Estamos hablando de parques de pelota, estamos hablando de canchas, estamos hablando de oficinas municipales, estamos hablando de que en el municipio de Loíza la alcaldía se fue. O sea, esas son las facilidades que estamos hablando, que necesitamos que FEMA agilice el proceso de evaluación para poder desembolsar esos fondos o que por lo menos indiquen, mira, ustedes nos enviaron esta cantidad de daño, esta es la propuesta de nosotros del dinero que vamos a enviar para poder reparar esas facilidades. A eso fue la delegación del Partido Popular. Literalmente en julio pasado, ante la incertidumbre gubernamental que atravesó la isla, FEMA determinó implementar el proceso 270. En ese momento la agencia federal dijo que ante las irregularidades en el gobierno requirieron la imposición de dicho proceso. Como parte de nuestra visita a la agencia federal demostramos que Puerto Rico está estable, que podemos realizar los procesos de manera confiable y transparente, por lo que dejaron sin efecto el complejo procedimiento para tener acceso a los fondos públicos, aseguró la gobernadora. Quiero entrarle para aclarar a Robert Laico. Sí, los presidentes de los cuerpos también están hablando de la estadidad, pero por ejemplo aquí tenemos una plana del Nuevo Día donde los presidentes de los cuerpos, Jennifer González y la gobernadora, estaban reunidos con el presidente del Tesoro hablando sobre un impuesto que tiene la foránea en Puerto Rico. Estaban hablando sobre varias cosas, así que en efecto sí podemos masticar chicle y caminar a la vez. De hecho, prioridades. De hecho que sobre la foránea eso trajo una discusión esta semana sobre si quitan ese impuesto, cómo respondería el gobierno ante la posible eliminación del mismo y demás, porque eso tendría un impacto económico en la isla, como pasó en el pasado, cuando la situación de las 936 y demás. Pero es que mira, vamos a tocar ese tema, porque esta misma semana, o sea, para que tú veas la contradicción, ellos están hablando del impuesto a las foráneas que los quieren eliminar, ¿verdad? Sí. Pero esta misma semana, Tomás Rivera Chat se puso a decir que gracias a la colonia y al Estado Libre Asociado, aquí se le da beneficio a las corporaciones americanas y estamos entonces pisoteando a las de aquí, que no le damos ningún incentivo, que los ponemos a pagar impuestos, pero entonces Tomás Rivera Chat, en vez de aumentarle el impuesto a las foráneas, se lo quiere quitar. Eso es lo que estamos hablando. Eso es una contradicción. No, vamos a aclarar el récord. El Departamento del Tesoro Federal
le está pidiendo al gobierno Un de plan. Puerto Rico un plan porque el impuesto a las foráneas, recoge 1.8 billones de dólares en impuestos. Ese es el 4%. El 4% de las foráneas, estas compañías se lo piden como crédito al gobierno federal y el gobierno federal se lo acredita en 100%. Eso es el paraíso fiscal del Estado Libre Asociado y el gobierno federal dijo, se acabó. Ok. Hagan un plan porque yo no voy a seguir bailing out a las corporaciones foráneas porque es 1.8 billones de dólares. Todos los años. Breguen cómo van a hacer ustedes este cambio porque nosotros no vamos a seguir pagándolo. Pero, Y esa es la realidad del pero paraíso pero- fiscal de regla. Lo mismo que sucedió con las 936, que aquí se jactan algunos, que si fue Pedro Rosselló, no sé qué cara. El gobierno federal, el Congreso de los Estados Unidos, es el que manda sobre el territorio, es el que dice lo que va y lo que no va. Y en este caso han dicho que el crédito a las foráneas ya no va, que tenemos que resolver. Pues el crédito a las foráneas, ese 1.8 billones, Es un 20% del presupuesto. que es el 20%. Básicamente. Seguro, sí, el 20%. Un fracatán de dinero. Muchísimo dinero. Demasiado. Demasiado dinero, ¿verdad? Ese impuesto se creó bajo la administración del PNP Ujú. de Luis Fortuño. Luis Fortuño. Eso es ¿Verdad? correcto. Eso es correcto. Sí. Dejando eso planteado. Ajá, dejando pero eso verdad. Pero planteado. le añado que la delegación del Partido Popular le votó Le votó en contra, contra, y correcto. cuando vino Alejandro García Padilla lo extendieron. Así es. ¿Por qué? Claro el De ¿Por acuerdo. Claro el ¿Por qué? Porque la misma necesidad que había identificado la administración PNP ya, Ujú. se vio identificada bajo la administración PPD. Estamos Lo de mismo acuerdo. que hicieron, Ok, lo mismo estamos que de hicieron ok. con los 90 impuestos. Exactamente. Que el PNP tampoco los Lo quitó. criticó, Sí, lo pero criticó. no los ha quitado. Bueno, el Ibu Baja Esta no es tuvo, la el Ibu Baja no administración. tuvo. Así es. Esta es la administración de los 90 impuestos. ¿Los quitó el PNP? No, ellos se dieron cuenta que hacía falta. Pero mi pregunta es, pero entonces Tomás Rivera Chat ahora está ¿qué? Criticando lo que hizo Fortuño, criticando que el PPD la haya extendido, o qué quieren? Es que no ¿Qué importa. quieren? ¿Que se mantenga el impuesto a la foránea o que se elimine? ¿Que se mantenga bajo el ELA o que porque es hecho bajo el ELA y eso crea una situación colonial hay que quitarlo y que entonces Puerto Rico pase por las necesidades que tenga que pasar y que pues se tengan que despedir empleados como cuando Fortuño votó un montón? Porque de hecho, Fortuño votó un montón y después que recurre a lo de la foránea. Porque si hubiera recurrido a las foráneas primero, bajo mi percepción, quizás me equivoco, no soy economista, los muchachos de Economía 101, si me escuchan, me pueden testear. Quizás si hubiesen recurrido a eso en el principio del cuatrenio, no se hubiesen tenido que afectar los empleos. Mira, en el caso de Tomás Rivera Chats, Ajá. el récord histórico, él siempre se ha expresado a favor del impuesto a la foránea. Así que hay que ver si lo va a querer, si se va a dejar o si se va a sustituir por otro tipo de impuestos. Pero el plan. Pero yo entiendo que de alguna manera u otra hay que sustituir eso, pero el pueblo no puede pagar esos 1.8 billones de dólares, así que de alguna manera u otra hay que crear un sistema, ya sea dejando ese impuesto o creando un sistema contributivo nuevo para estas compañías, pero Pero tú tienen no que quieres el pagar, paraíso tienen que fiscal de pagar. Lela. Estamos Tú no lo hablando- quieres, ¿verdad? ¿No? ¿Estás en contra del paraíso fiscal de Lela? Sistema contributivo que promueva el mantengo corporativo a cuestas del pueblo Ok, no es pero aceptable. yo voy a hacer una pregunta No, entonces. la Yo- contestación yo- es no. Es yo- que me yo- siento como gordo. yo te voy a La hacer una contestación pregunta. es no. Es que te voy a hacer una Ok. pregunta. Ok, tú me estás diciendo a mí que si se le impone un impuesto a las foráneas, el pueblo no lo va a pagar. Lo va a pagar. Porque eso se lo van a transmitir al pueblo. Ahora bien, yo prefiero que se lo transmita una foránea a que se lo transmita un comerciante local. Un pyme. Un pyme. O sea, yo estoy totalmente en contra en muchos de los artículos de las leyes 20 y 22 porque le dan incentivo a cualquiera que venga a Estados Unidos, compre una vivienda aquí, demuestre que vive 6 meses, Contrate le vamos 5 o 10 sí, empleados. y monta tu compañía aquí, que ya hubo un caso de corrupción con eso, pero entonces una persona que monta su corporación es exitosa y genera 3 millones al año, los estamos ahí hundiendo con impuestos, por decirlo finamente. O sea, yo estoy en total desacuerdo con eso. Por eso,
estoy de acuerdo con ponerle el impuesto a las foráneas, pero vamos a hacerle un alivio contributivo al comerciante Al local PIB. para que puedan bajar el precio de sus productos. Porque Sin el balance. problema de los locales es que tienen los precios más caros. Número uno, porque no tienen el volumen de compra que tiene una foránea. Y número dos, por los impuestos que pagan. ¿Estás de Sin duda acuerdo? alguna. Con Sin con duda. eso estoy de acuerdo O sea, totalmente. estamos de acuerdo todos lo con lo impor- mismo. O sea, lo importante es que se trabaje en el tiempo que se tiene que el- trabajar. claro, Porque Pero, yo pero creo que sabemos que a quien le pongan el impuesto se va a ver reflejado al pueblo, Yo- independientemente de si lo pagamos en la radicación de las planillas o lo vamos a pagar en la compra de los productos. ¿Por qué digo que se trabaje cuando se tiene que trabajar? Porque, por ejemplo, ya se hizo un primer viaje, ya hay una serie de resultados, ya hay una serie de efectos. Grijalba está en Puerto Rico, ya hay unos lazos de comunicación con todos los grupos. Eso yo creo que es muy positivo. Claro. Pero no se puede dejar para cuando, por ejemplo, hace unos años atrás, bajo la administración del Partido Popular, lamentablemente llegó un momento difícil, donde el país tuvo que marchar a favor de la salud, de los fondos de salud, y donde todos los grupos tuvieron que hacer un frente unido por la salud. Mira, estamos a tiempo. En el pasado, lamentablemente, Angie Ávila era la que había estado dando la cara en el Congreso para esos fondos. Pues ahora, ya que se hizo esta primera gestión, hay que darle un seguimiento Claro. sobre esos fondos de salud, porque se vencen. Y dejar- hay un deadline de esos fondos. Dejar la politiquería. O sea, a mí no me molesta las expresiones que haga el presidente del Senado. A mí me molesta que se toque el tema político de que eso fue la administración popular, eso fue la administración PNP. Mire, usted entiende que tiene una buena idea, hágala. Y no le eche culpa a nadie. Vamos a resolver los problemas que tenemos actuales económicos. Vamos a resolverlos y no le tiremos a nadie. ¿Tiene una buena idea? Preséntela. Y Que, hay le algo- vote, hay algo- que el que cree en eso le vote a favor y el que no crea le vote en contra. Pero no sigamos, eso fue culpa de aquel, eso fue culpa del otro, eso fue culpa del gobierno donde estaban populares. Sí, Miren, antes de la rapidito, pausa. hay algo bien importante. FEMA no ha desembolsado a los municipios y eso está bien grave. Los municipios están graves por eso. Cuando regresemos de los municipios, vamos a hablar, Cheito, de lo que pasa en las escuelas y demás, por aquí, por Noti1.